11 de la mañana con 17 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Recibimos aquí en el estudio al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni. Bienvenido, un gusto que esté presencialmente con nosotros. Bueno, la verdad es un gusto acompañarlo de manera física. Ya hemos estado en alguna otra oportunidad de manera virtual. Muchas gracias por la invitación. Así es, con mucho gusto. Bueno, están llevando a cabo una actividad hoy en Enjoy. ¿De qué se trata? Sí, bueno, este es el cuarto evento del ciclo de formación docente, de perfeccionamiento docente, donde equipos directivos de todo el país de formación docente participan. Hemos estado en Colonia, hemos estado en Paysandú, hemos estado en Tacuarembó y ahora finalmente en Maldonado, en particular, bueno, en Punta del Este. Realmente es un gusto, estamos discutiendo sobre herramientas digitales y cómo aplicarlas dentro del aula. El gran paraguas de todo es la transformación educativa, ¿no? que está en proceso de discusión para ser implementada a partir del año 2023. Una transformación educativa duramente cuestionada, sobre todo por los gremios, que, bueno, tiene distintos episodios. Tenemos por un lado los cara a cara que lleva adelante la ANEP, por otro lado tenemos los conversatorios que lleva adelante FENAPES. ¿Cómo ven ustedes el avance? Porque la discusión está bien, es sano que exista y era obvio que se iba a dar. Pero ¿cómo ven ustedes el avance que se está haciendo de esta implementación o de esta discusión? Primero lo hemos comentado en alguna oportunidad, en alguna entrevista. Cualquiera de las oportunidades o gobiernos que ha llevado adelante algún tipo de transformación o cambio en la educación ha recibido la oposición de los sindicatos de la enseñanza. Eso es un dato que no es menor, porque gobiernos colorados, recordemos la reforma Rama, que es o más conocida como reforma Rama, recibió la oposición muy fuerte de sindicatos de la enseñanza. El Frente Amplio intentó muchas de las reformas. Recordemos, por ejemplo, la instalación del Plan Ceibal. Cuando el Plan Ceibal, en su momento, el presidente de la República lo anunció, los sindicatos de la enseñanza y las asambleas técnico-docentes se opusieron muy fuertemente. Recordemos la frase del expresidente Mujica, cuando dijo que había que destrozar a los gremios de la enseñanza. Siempre hay como una falsa oposición que en realidad debería ser más mancomunada o por lo menos trabajar todos juntos. Y bueno, y este gobierno que plantea una transformación sistémica en todos los niveles y que estamos recibiendo por algunos integrantes de los sindicatos de forma violenta y algunos integrantes de los sindicatos de una forma constructiva. Como en todos lados hay gente más a favor, gente más en contra. Lo importante es que nosotros tenemos un sentido de urgencia. La educación todos los días, cada día que pasa, abandonan cientos y cientos de jóvenes. Entonces, si no le ponemos el cascabel al gato, si no avanzamos con una verdadera transformación educativa, vamos a estar en serios problemas. Estamos en un mundo hipercompetitivo, súper inestable, incierto, donde hay que prepararse para la resolución de problemas complejos. ¿Qué estudiantes va a dejar esta reforma? ¿Qué estudiantes pretenden formar para ese mundo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ya que muchos de los cambios que nosotros estamos haciendo va a tener repercusiones en 5, 6, 10 años hacia adelante. Estos jóvenes que están ingresando al aula o que están en procesos de educación obligatoria y que poco a poco van a ir avanzando. Nosotros tenemos un pilar que es muy importante, que es la formación docente, esto que nos convoca hoy en Maldonado, pero que nos ha convocado en todo el país, que es tener docentes con mayores herramientas, como hoy nombrábamos, herramientas digitales, como por ejemplo utilizar tecnologías dentro del aula. Tener docentes que puedan enfocarse en educación inclusiva, atender la diversidad en el aula. Si un joven, un niño, un adolescente tiene determinadas diferencias o dificultades en el aprendizaje, poder abordarlo, incluirlo en la clase, el que pueda manejar correctamente el lenguaje, que pueda manejar correctamente lectoescritura, enseñanza y razonamiento lógico-matemático, ese tipo de cosas que son herramientas muy básicas, pero después poco a poco ir construyendo hacia arriba. Todos estos cambios, esta ciudadanía digital, que los jóvenes se sientan en un mundo globalizado, que puedan hacer muchos experimentos. Nosotros tenemos sobre fin de año un gran encuentro nacional de clubes de ciencia en la ciudad de Piriápolis. Ahí vamos a encontrar a cientos de jóvenes con sus docentes que lo que hicieron fue, los clubes de ciencia que tienen más de 35 años en el país, bueno, ahora los estamos perfeccionando y estamos llevándolos a un nivel más que es darle claras soluciones al entorno, darle soluciones a cómo desde la educación se puede aportar al barrio, a la ciudad, al lugar que uno vive. Bueno, ese tipo de cambios son ciudadanos más integrados, ciudadanos que crean profundamente en la democracia, pero sobre todo ciudadanos muy cercanos al mundo laboral. Muchos de estos cambios, yo te decía al principio, formación docente. Podemos hablar del marco curricular nacional, que la gente pregunta qué es el marco curricular nacional.
Nosotros ahí lo que estamos estableciendo como gobierno educativo y en particular la ANEP llevándolo adelante es no solamente qué es lo que se va a enseñar, sino cómo se va a enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar? Y bueno, justamente de una forma más cooperativa, de co-creación, donde los jóvenes no solo se sienten a escuchar una clase expositiva, que muchas veces es importante, pero sino sobre todo que co-creen, que participen, que tengan un aula invertida, que ellos sean los actores principales, que haya un sentido de pertenencia al centro educativo. Por eso también hay una tercera pata que es muy importante, que es la capacitación de nuestros equipos directivos, que los liceos, las UTUs, las escuelas tengan directores, directoras con herramientas para ser líderes comunitarios, ser líderes pedagógicos, ser líderes de un centro educativo. Son muchas áreas que van abordando una gran transformación educativa que tiene que estar en constante cambio. Porque lo que nosotros estamos ideando hoy no es que empieza en el 2020 o empezó en el 2020 y va a culminar en el 2024 o 2025. No, esto tiene que ser una constante revisión. Estamos con muchos de los programas que tienen más de 10 años. Y aparte son programas que son reformulaciones de programas que probablemente cuando nosotros estudiamos eran bastante parecidos a los de nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nuestros hijos van a seguir estudiando de la misma forma, con una pandemia de por medio, con los cambios que se han suscitado. Bueno, hay cosas que caen de lleno en los cambios necesarios que tenemos que llevar adelante, pero sobre todo, esto que te decía, el sentido de urgencia. No cambiar la educación hoy en día sería de una negligencia absoluta. Es evidente los indicadores educativos en Uruguay hace rato que son deficientes, ¿no? Desde todo punto de vista, no solo la preparación, las competencias, el entusiasmo, el abandono. ¿Cuántos estudiantes quedan por el camino que de repente no trascienden de la escuela al liceo y tampoco hacen la transición, mucho menos del liceo a los estudios terciarios universitarios? Es un problema enorme. A propósito de esto, desde FENAPES han criticado los dichos de Adriana Aristimuño. Ha estado con nosotros acá, la directora de Planificación Educativa de la ANEP, sobre cuáles son los motivos de la deserción estudiantil. Según Aristimuño, los contenidos enciclopédicos, los discursivos, aburridos, y entonces el niño se aburre y se va. FENAPES dice que los motivos de la deserción estudiantil pasan por otro lado, por situaciones económicas, situación social del país, miseria, carencias materiales, afectivas, morales y de cuidado. Usted le respondió en Twitter y dijo que las tasas de abandono más altas de América Latina, Uruguay tiene de las tasas de abandono más altas de América Latina, y preguntó usted si Uruguay tiene mayores miserias que el resto de los países de la región, incluso que Centroamérica. La pregunta que yo le hago es, ¿no le atribuye a ninguna de estas razones que dice FENAPES la deserción estudiantil? Bueno, primero que hay un caso muy claro, que es Uruguay tiene un problema de brecha, aprenden más los que tienen más y aprenden menos los que tienen menos, y abandonan más los que tienen menos. Estamos hablando que un joven de 18 años que está en el 20% más pobre de la población tiene una posibilidad de 8% de terminar el liceo o la UTU. Y sin embargo, si estás en el 20% más rico, el 87% está culminando. Estamos hablando que es una brecha gigante. Pero a su vez, cuando medimos, por ejemplo, en las pruebas PISA o las pruebas que lleva adelante INED, medimos qué es lo que aprenden, dentro de los que quedan, que ya de por sí son bastante poco, los que menos aprenden son los más pobres y los que más aprenden son los más ricos. Y además, cuando tomamos un tercer indicador, que es las tecnologías, los que más usan las tecnologías son los más ricos y los que menos usan las tecnologías son los más pobres. Ahí hay un tema que es bien claro, que es que el sistema educativo, que una de las razones para las cuales fue creado, que es combatir las inequidades, que no solamente importe tu punto o tu lugar de nacimiento, si naciste en un barrio un poco más pobre o con menos ingresos, no te marque por el resto de tu vida qué es lo que vas a aprender y cuánto vas a ganar, sino que justamente el sistema educativo levante y acerque a los que más tienen, los que menos tienen a los que más tienen. Ahí hay un tema que es claro que hay un proceso de abandono que es por carencias económicas. Pero si estamos hablando de que el 50% de los jóvenes, estamos hablando que el 50% de los jóvenes no termina con 18 años, ¿qué quieren decir? ¿Que el 50% del país está bajo condiciones de miseria? Nosotros acá tenemos 3 países... No, pero hay varias razones, ¿no? Miseria es una. Bueno, pero habla de miseria, de aspectos económicos... Sí, carencias materiales, afectivas, morales, de cuidado... Sí, ni que hablar. En eso no, pero cuando hablamos de miseria, que dice, acá FENAPES planteó algo que es bien claro en uno de sus conversatorios, a través de una de las docentes que es la que le lleva adelante mucho de su pensamiento ideológico, y planteaba que... Y se burla de la doctora Aristimuño, y no solamente se burla, sino que además dice que no tiene nada que ver,
que el aburrimiento y la falta de pertinencia de lo que uno aprende en el aula no tiene nada que ver, que los jóvenes no abandonan porque lo que tienen, lo que están recibiendo en el aula no les sirve para nada. Cosa que es un error muy claro, porque muchas de las razones, cuando uno hay muchísimos estudios e investigaciones, lo ha dicho más de una de las personas reconocidas en el ámbito educativo, cuando se les pregunta, ¿por qué abandonaste? La mayoría responden, porque no me sirve para nada, porque no me da laburo, porque no me aporta, lo que estoy aprendiendo no me aporta. Después hay otras razones que sí, que hay que ponerse del lado también fuertemente de los docentes, de que hoy en día tienen una carga que no tenían de pronto hace 20, 30 o 50 años, que era el vaciamiento que sucede en los hogares durante la jornada, o hubo hogares que tienen distinta conformación. Ahora no tenemos tanta presencia de una abuela, un tío, un hermano, un primo, los dos padres que estén ahí para colaborar y apoyar y hacerle un seguimiento. Eso ahora no está. Entonces se hace una sobrecarga en la escuela. En eso podemos coincidir y estamos muy de acuerdo. Pero decir que los jóvenes abandonan el sistema educativo por miseria, pongo un caso bien claro. Los 3 países que tienen problemas más grandes de abandono son Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y enseguida viene Uruguay. Todo el resto, por ejemplo, Chile tiene el doble que nosotros. El doble de tasa de egreso que nosotros. Argentina, 40% más. Bueno, empezamos a ver esos datos y decimos, Argentina con los problemas que está teniendo. Lamentablemente está teniendo unos problemas económicos terribles. Estamos hablando de 30% bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de inflación constante. Estamos hablando de movilizaciones constantes. Bueno, todos esos problemas que está teniendo Argentina, sin embargo, tiene entre 38 y 45% más egreso que nosotros. Entonces, ¿estamos hablando de miserias? Bueno, entonces no simplifiquemos que es un tema simplemente económico. Y aparte, si es un tema económico, los docentes no tienen nada que ver ahí, la formación de los docentes no tiene nada que ver ahí. Yo insisto en que el tema de la miseria se puede relativizar, como lo está explicando usted, que es una línea de razonamiento que puede ser incompatible, pero que se agregan otros aspectos que tienen mucho que ver, ¿no? Carencias afectivas. Eso es quizá un tanto intangible, producto también de que no está la madre, no está el padre, padres separados, o vaya a saber qué fue lo que pasó, hogares monoparentales, una fractura social muy importante que se constata desde hace muchos años, carencias morales, ¿verdad? Que también hemos visto la disrupción moral que hay con una alteración de los valores, de los límites, de lo que es el respeto, etcétera, y también de cuidado. Esos estudiantes que de repente quedan solos durante el día, no hay quien los cuide, salvo de repente una vecina que le dé una mano, o sea que son varios aspectos que hacen a un análisis más sociológico, pero bueno, tenemos esos datos que dice usted, el caso de Argentina, que lo hemos dicho 1000 veces acá. Argentina lamentablemente está atravesando una situación gravísima desde todo punto de vista y sin embargo en lo educativo tienen indicadores mejores en cuanto a la permanencia de los estudiantes. Otro aspecto que yo le vi a usted o le leí a usted es hablar de la situación en las cárceles, ¿no? Tenemos un problema enorme con las personas privadas de libertad. Tenemos 15.000 personas privadas de libertad en el Uruguay. ¿Qué pasa con la educación de esa gente que va a volver a la sociedad y además necesita herramientas para poder reinsertarse? ¿Cómo se contemplan? Bien, nosotros en las últimas semanas, últimos meses, dentro del Plan Nacional de Educación en Cárceles, algo que está dentro del presupuesto nacional y que está asignado a la Dirección Nacional de Educación, lo que hemos llevado es un relevamiento de cómo estaba el estado de analfabetismo dentro de la privación de libertad. Y nos hemos encontrado con unos datos terribles. Vamos a hacer un anuncio en muy poco para encontrar eso, pero estamos hablando de que en Uruguay estamos hablando de tasas de analfabetismo tendientes a 0. Cuando uno mira el promedio uruguayo, por suerte estamos con un analfabetismo funcional, o sea, saber leer, escribir, entender un texto, poder hacer un razonamiento lógico mínimo cuando uno va al almacén. No estamos hablando de leer el Quijote, no estamos hablando de ponerse a resolver un teorema o una ecuación de tercer grado. Estamos hablando de analfabetismo que sirve para la ciudadanía, para la democracia, para ir al almacén y que no te joroben con el cambio. Ir a leer un contrato laboral y entender qué es lo que dice el contrato laboral. Bueno, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas que hablan de lo que es la ciudadanía, se encuentra de que es importante la escuela, pero es importante lo que aprenden, pero sobre todo, ¿qué hacemos con esas personas que infringieron la norma, infringieron la ley, que tienen que cumplir determinada pena y que tienen un tiempo ocioso muy importante durante la jornada? ¿Y cómo les podemos ayudar? Cuando hicimos ese relevamiento nos encontramos que ese número aumenta
en un 500% a lo que es la población en general. Estamos hablando de que encontramos casi que un tercio de las personas de este piloto que hicimos, porque no hicimos un reglamento general, vamos a probar primero en algunos módulos penitenciarios, y encontramos que 1 de cada 3 no puede leer un texto correctamente, no puede resolver una cuenta básica que te permita esto que te decía. Vas al almacén, te compras 50 pesos de fiambre, de un pan, cuando te van a dar el cambio no sabés cuánto te van a devolver. Estamos hablando de cosas de ese tipo. Y cuando aumentamos un poquito el nivel y decimos, bueno, y además que puede pasar en otro tipo de razonamientos, otro tipo de aprendizajes, llegamos casi que a la mitad no tiene determinado acceso a un mínimo educativo. Entonces, esto tiene que haber una respuesta rápida del Estado, pero tiene que haber una respuesta que tiene que ser focalizada. Muchas veces en muchos medios de prensa se ha atacado de que lo focalizado está mal, porque hay que hacer algunas propuestas de carácter universal. ¿Cómo vamos a enseñar distinto? Sí, tenemos que enseñar distinto. La privación de libertad no es lo mismo estar en la cárcel de La Rosa que estar en un barrio complejo de Maldonado o estar en el centro de Maldonado. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo, no se aprende de la misma forma, los intereses son muy distintos, el tiempo que se dispone para la educación y esto que hablamos también del contexto social, el contexto familiar, es totalmente distinto. Entonces, lo que se está viendo es de realizar pilotos contextualizados, bien focalizados, que esté acorde también a uno de los principales problemas que tenemos con la población carcelaria, que es la rotación. Es muy difícil comenzar y culminar un programa. Arrancás primero, segundo, tercero de liceo, 3, 4 materias, la vamos llevando, bien, vamos arriba, lo empujamos, cambia de módulo. Ya la trazabilidad es distinta. Lo cambian de departamento por buena, mala o más o menos conducta, no voy a entrar en esa discusión. Pero o recuperan la libertad. Recuperan la libertad, quiere retornar y con qué papel me voy, de qué forma certifico. Entonces, lo que se está elaborando, nosotros llevamos adelante un proyecto muy importante que se llama Tomar la Palabra, ganamos unos fondos internacionales con UNESCO y estamos llevando adelante en algunas aulas carcelarias y después lo vamos a llevar adelante en más partes del país, justamente empezar con alfabetización básica. Hay un tema de certificación, sí, ni que hablar que es importante, pero también primero arranquemos con esto que hablamos al principio, algo más básico que es cómo tener sensibilidad con la lectura, con la escritura, cómo poder llevar adelante conversaciones, diálogos, que lo que hagan es bajar los niveles de violencia, permitir intercambiarnos, dialogar, co-crear, llevar adelante muchos aspectos que son algo que capaz nosotros inconscientemente lo estamos manejando. Entonces, ahí hay un aspecto que es muy básico, que es brindarle acceso a la educación a esta población, que, insisto, muchos televidentes me podrán decir, bueno, pero delinquieron. Sí, delinquieron. Pero derecho a educarse tienen y van a retornar a cruzarse con nosotros en las veredas y tienen que tener posibilidades de reinsertarse. El delito se paga con la pérdida de la libertad, ¿verdad? O sea, punto, digo, tenemos que tratar de despegar eso de que a uno de repente le indigna y le da mucha bronca los delitos que se cometen, las cosas que hacen determinadas personas que hoy están presas, pero bueno, la justicia es la que lauda y la justicia establece una pena de pérdida de la libertad que es la condena. Luego de que cumplen esa condena, la persona hace su vida normal. Hablábamos, ya tenemos que ir redondeando, hablábamos del tema de qué estudiantes estamos formando, ¿no? Y la otra pregunta es qué docentes estamos formando para que enseñen a esos estudiantes que van a tener que tener unas competencias que, bueno, son muy superiores a las que plantean hoy. La semana pasada hicimos un lanzamiento del Ministerio de Educación y Cultura de un programa muy ambicioso de becas de formación docente, en el cual se apunta a aumentar la tasa de titulación. Hoy en día tenemos, sobre todo en enseñanza media, estamos hablando de docentes de enseñanza secundaria, docentes de la técnico profesional, la UTU, más conocida como UTU, muy baja titulación. Y sobre todo cuando vemos algunas materias, lo que se llaman materias críticas, pongamos el ejemplo de matemáticas, estamos hablando de que cerca de la mitad de los docentes que hoy en día nos encontramos en el aula no tienen la titulación completa de un profesorado. Y eso me podrán decir, bueno, pero yo tuve capaz un excelente docente que no estaba titulado. Bueno, sí, de acuerdo, capaz por experiencia, capaz porque el docente autodidacta fue avanzando, pero sin embargo no llega a determinados niveles que un docente que estudió los 4 años, que después se siguió capacitando, siguió avanzando. Estas becas que nosotros lanzamos, estamos hablando de 150 millones de pesos, estamos hablando de miles de becas que se van a incorporar al sistema, lo que va a hacer es levantar el nivel de cantidad de titulados, con una condición.
La principal condición es que se anoten unos cursos de preparación para una certificación final. ¿Cuál va a ser esta certificación final? Bueno, certificación final en varias áreas. Áreas como hoy hablábamos, habilidades digitales, que un docente pueda manejarse de una manera, con una pedagogía y una didáctica clara en un aula a través de la tecnología. En áreas de educación inclusiva, que un docente pueda abordar la distinta diversidad del aula y que no vayamos perdiendo estudiantes por el camino. En lectoescritura, que un docente pueda tener una buena comprensión lectora, buenas habilidades de escribir, buena sintaxis. ¿Cuántas veces te debe haber llegado a ti, me llegó a mí muchas veces, muchos de los que me están escuchando, de mirá esta falta que escribió un docente, mirá esto que le están enseñando? Y lo mismo en matemáticas. Que pueda haber un razonamiento lógico-matemático que se pueda llevar adelante. Bueno, vamos a hacer cursos de nivelación que permitan presentarse en una certificación final en estas áreas. Porque además queremos docentes que en esta primera etapa empecemos a levantar el nivel, pero que sea progresivo. Cada vez exigirles más. Los docentes son los funcionarios públicos, y también del sector privado, pero sobre todo los funcionarios públicos, que primero nos encontramos en cualquier barrio del país. Durante la pandemia fueron la cara más amable del Estado en todo momento. Ni que hablar el sistema sanitario, ni que hablar la seguridad. Pero los docentes son la primera cara y son los que más herramientas tienen que tener para que nosotros nos sintamos orgullosos y dejar en manos de nuestros hijos, en manos de ellos, para tener un mejor país. Una última pregunta ilustrativa, simplemente le pido una respuesta breve. ¿Algunos de los aspectos de la transformación educativa que se lleva adelante han quedado firmes y refrendados por la LUC? Que recordemos que había 34 artículos de la LUC que estaban vinculados a la educación. ¿Hay algo que fue refrendado por el voto popular en la LUC que hoy se esté incluyendo o aplicando en la transformación educativa? Sí, uno de ellos, específicamente este programa de fortalecimiento de formación docente, que incluye becas, incluye fortalecer a los centros educativos de formación docente y tener nuevos programas de estudio. ¿Para qué? Para adquirir un nivel universitario. Queremos que nuestros docentes tengan un nivel universitario. También, algo que se ha refrendado en la LUC es darle mayor autonomía a los equipos directivos de los liceos, de las escuelas, de la SUTU, de la formación docente del país, que puedan tener un liderazgo mucho más fuerte. Digo, porque todo esto es ley. Sí, bueno, y también la gobernanza, que tanto se ha discutido, cómo se integran los distintos órganos de la educación. Nosotros vamos a votar cada 5 años, y está muy bien que existan distintos ámbitos de autonomía, son gente que está refrendada por votación en el Senado, con 2/3, perfecto. Pero después, si la educación no está como yo quiero, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A los representantes docentes? ¿A alguien que no depende de las autoridades políticas? Bueno, yo lo que quiero, y lo miro con mucha tranquilidad, miro la televisión, nosotros tenemos una hoja de ruta, un plan de política educativa nacional que dice cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas. La población en el 2024, cuando le toque ir a votar, va a poder decir claramente, esto se cumplió y esto no se cumplió. Eso es transparencia y es mayor poder ciudadano. Eso es lo que nosotros queremos en la educación. Gonzalo Baroni, yo le agradezco mucho que nos haya podido acompañar. Es un gusto recibir a las autoridades nacionales en vivo, es otra la sintonía que hay, le agradezco mucho. Y me permite una licencia, ¿nunca le dijeron que era el doble de Antonio Cafiero? Sí, me lo han dicho alguna vez. El canciller argentino, ¿no? Tiene un Él gran es el doble mío, que es distinto. Ah, muy bien. Nunca, achicarse nunca, y menos siendo uruguayo. Y menos cuando hablo inglés. Ah, claro, muy bien. Patada, teléfono, Cafiero. Gracias, Baroni. No, un placer. Un placer. Tenemos que hacer una pausa, 11:41, ya volvemos.